Europa versus América, la Fórmula 1 versus la IndyCar. ¿Qué piloto, qué categoría es mejor? Siempre ha provocado una confrontación y como un duelo entre los dos mundos es una idea millonaria, se explotó varias veces. De hecho, durante los años 30 se disputó la Copa Vanderbilt donde los europeos barrieron el piso con los americanos, mientras que en la década del 50 en Monza se organizó la carrera de los dos mundos o el Monzanopolis usando el óvalo donde los IndyCar humillaron a los Fórmula 1 que ni siquiera pudieron competir, teniendo que improvisar con Sport Cars. Todo esto dejaba el marcador 1-1 y qué mejor que organizar un desempate en un mega circuito que aspiraba a ser el centro mundial del motor, al poder organizar carreras para Fórmula 1, IndyCar, NASCAR e incluso la NHRA, ya que el circuito contaba con una pista de drag. Estoy hablando del Ontario Motor Speedway en California. Este circuito contaba con un óvalo enorme que tenía un infield que no contaba con la curva 13 para no darle mala suerte a los pilotos. Los encargados del Speedway se pusieron rápidamente en contacto con la FIA aplicando la vieja confiable para obtener un GP de verdad, o sea, organizar un GP no puntuable. De este modo nació el Questor Grand Prix en 1971, nombrado así por ser el auspiciador principal, que era un gigante conglomerado que puso $278,000 sobre la mesa para el ganador. Los Fórmula 1 entonces se enfrentarían pero a los Fórmula 5000 que eran usados en Estados Unidos, lo que técnicamente lo hace una carrera de Fórmula libre, pero la promocionaron como una de Fórmula 1. Los mejores pilotos del mundo llegarían tentados por el dinero. Ferrari mandaría autos para Mario Andretti y Jackie Ickx, mientras que Colin Chapman quería mandar su autoturbina para seguir probándolo, ya que había debutado hace solo una semana, pero Fittipaldi se negó a pilotarlo y lo obligó a que le mandara un Lotus 72. Jackie Stewart llegaría como único representante de Tyrrell y la F se la llevaría Pete Lovely, que se inscribió con su Lotus 49B, pero como llegó tarde no pudo correr. Por parte de la Fórmula 5000 no había mucha esperanza y la que había estaba en manos de Mark Donoghue y su Lola preparado por el Team Penske, estando también presente el legendario AJ Foyt con un McLaren 10B. Las prácticas se disputarían durante toda la semana, pero solo Ferrari y un par de privados usaron el circuito ya que el resto de equipos y pilotos estaban ocupados. Los americanos en una ronda del USAC y los británicos esperando el avión que tenía que llevar los autos desde Europa hasta el circuito. Los peraltes otra vez darían alergia a los Fórmula 1 rompiendo suspensiones y neumáticos sin parar, un calco de lo que terminaría pasando en Indianápolis décadas más tarde. Pero los Fórmula 5000 también sufrían y su gran problema es que no tenían un tanque de combustible tan grande como el de Fórmula 1, por lo que no podían disputar todo el Gran Premio, así que tuvieron que dividirlo en dos tandas de 32 vueltas cada una. Los Fórmula 1 dominarían el evento con Stewart e Ickx peleándose por la punta junto a Andretti, que aprovechó los problemas de los punteros para ascender, mientras que los Fórmula 5000 se hundían en la miseria, con sus mejores pilotos rondando entre la 9ª y la 10ª posición. En la segunda tanda el Penske de Donoghue se volvió a romper, y ya que Stewart pudo reparar su Tyrrell en la pausa apretando con todo, pero se le volvió a dañar el monoplaza por un peralte. Esto lo volvió a aprovechar Andretti para llevarse la victoria. Pero como la carrera la terminó ganando un piloto del USAC a bordo de un Fórmula 1, quedó todo en otro empate. Mientras tanto, Stewart logró arrebatarle el podio a Chris Amon y Pedro Rodríguez al final por solo 3 décimas. El evento no fue un fracaso y llegó a albergar a 64,000 espectadores, por lo que el Gran Premio fue ascendido a uno de verdad, apareciendo en el calendario oficial de 1972 durante abril, pero para mala suerte de los organizadores, la empresa que patrocinaba el evento terminó quebrando, por lo que quitó todos sus recursos del circuito, mandando el Gran Premio al otro mundo. Paréntesis, el terreno lo terminó comprando Chevron por solo $10 millones cuando el terreno tenía un valor potencial de 120 millones, así de desesperados estaban. Pero si era tan bueno, ¿por qué se murió? Buena pregunta joven del público, ya que la IndyCar, la NASCAR e IMSA y también la Fórmula 1 llegaron a correr en Ontario. Pero los problemas económicos continuaron en el circuito. Cada vez llegó menos público a los eventos y las ganancias hicieron insostenible mantener el circuito. No llegó a vivir ni siquiera 10 años, siendo demolido en su totalidad para construir varios edificios sobre sus cimientos, aunque al menos en 1997 se construyó otro circuito solo 3 kilómetros del extinto Ontario, el Auto Club Speedway o California Speedway, donde sigue corriendo la NASCAR hasta la actualidad. Interlagos es el hogar del Gran Premio de Brasil y Jacarepaguá también hospedó algunos grandes premios antes de transformarse en el Autódromo Nelson Piquet, el que por cierto fue demolido para las Olimpiadas de 2016. Pero también hubo otro autódromo con el nombre de Nelson Piquet que hospedó una carrera de Fórmula 1.
Era 1972 y el presidente de Brasil, Emílio Medici, ordenó la construcción del Autódromo de Brasilia, para que así la capital de Brasil pudiera pelearse los eventos de categoría mundial contra los otros favoritos, Jacarepaguá, que estaba en Río de Janeiro, e Interlagos, que está en Sao Paulo. En 2 años lograron terminar el circuito y para celebrarlo, en 1974 se disputó el Gran Premio Presidente Emílio Medici, solo una semana más tarde del Gran Premio Oficial de Brasil. Esa carrera contaría con 25 pilotos que no se quedaron a la otra carrera que solo contó con 12 pilotos, aunque eran lo mejor de lo mejor. Reutemann cobraría venganza arrebatándole la pole a Fittipaldi, pero el argentino terminó rompiendo su Brabham en la vuelta 12, por lo que Fittipaldi aprovechó y se embolsó la segunda victoria en Brasil en una semana. Una carrera donde también estuvieron presentes los brasileños Carlos Pache y Wilson Fittipaldi. Y tal vez por eso es que llegó la frigolera de 85.000 espectadores al evento, un éxito total. Posteriormente, Emilio tuvo que ceder el poder, por lo que renombraron el circuito como Autódromo de Brasilia. Y aunque la Fórmula 1 nunca retornó, sí lo hicieron otras varias categorías, sobre todo brasileñas, con fórmulas inferiores, la fórmula de camiones y los turismos, e incluso las 1000 millas de Brasil en 1997. En 1995 Nelson Piquet compró el circuito y lo rebautizó con su nombre. También ordenó su remodelación para atraer categorías más importantes como los GTs de la FIA e incluso la Fórmula 1, que Nelsinho intentó llevar hasta Brasilia sin éxito en 1999. Nelsinho perdería los derechos del circuito en 2006, iniciándose una larga saga donde se anunció que el MotoGP e incluso la IndyCar iban a correr en Brasilia. Pero justo hubo un cambio de mandato y el nuevo gobierno local consideró que gastar fondos públicos en el circuito era tirarlos a la basura, cancelando toda la modernización, dejando el circuito en el limbo hasta 2022. El Banco de Brasilia terminó comprándole el circuito al gobierno, para así remodelarlo y revivirlo de una buena vez, firmando acuerdos para llevar la Stock Car Brasil y la Fórmula 4 brasileña al circuito durante la temporada 2024. Pocas carreras de Fórmula 1 fuera del calendario fueron tan concurridas y exitosas como el extinto Gran Premio de Siracusa. Como solía pasar en los primeros años del Gran Circo, se montó un circuito urbano de unos 5.4 kilómetros, sumamente rápido, con solo una zona lenta, la zona de la Horquilla o curva de la Madonina. La primera edición se disputó en 1951 a inicio de temporada y fue dominada por Ferrari, que se anotó otro triplete fuera de la temporada con Luigi Villoresi ganando por 3 vueltas de ventaja, aunque Ascari había dominado la carrera hasta que se le rompió el motor a pocas vueltas del final. El gran atractivo de este gran premio era que al ser tan temprano en la temporada, era perfecto para probar y ajustar los autos de cara a las carreras oficiales. El 52 Ferrari se anotó otro triplete, pero el 53 vivieron un desastre cuando sus 4 dominantes monoplazas se rompieron. Y Tolo de Grafenried dijo muchas gracias y ganó con su Maserati. En la edición del 54 ocurrió un serio incidente entre Horton y Onofre Marimón, del cual los dos salieron vivos de milagro. El 55 movieron la fecha hasta octubre para así mejorar el circuito y terminar las tribunas. Mala suerte para ellos, que por culpa de lo que ocurrió en Le Mans, tuvieron que hacer varios cambios en el circuito y Ferrari se ausentó por única vez con Tony Brooks, en los debutantes Connaught llevándose el triunfo en una parrilla llena de Maseratis. El 56, la gran atracción fue la participación de Juan Manuel Fangio, que no decepcionó y se embolsó la pole y la victoria. Y para no alargarme más, el 57 ganó Collins con su lancha Ferrari, el 58 ganó Luigi Musso con su Ferrari, el 59 ganó Moss en su Cooper, el 60 ganó Von Trips en su Ferrari, el 61 ganó Baghetti en su Ferrari privada, el 62 se disputó otro gran premio en Sicilia, bajo el nombre de GP del Mediterráneo, para retornar en 1963 hasta 1967, cuando la carrera tuvo un cierre de película. Poco antes de este GP, Lorenzo Bandini perdió la vida luego de un horrendo incidente en Mónaco. Ferrari dominaría sin problemas esa edición de Siracusa, que apenas tuvo participantes, y para honrar a su compañero caído, los pilotos del Cavallino Mike Parks y Ludovico Scarfiotti bajaron el ritmo para cruzar la meta en paralelo, por lo que los dos fueron declarados como ganadores, porque nadie se tomó la molestia de cronometrar las vueltas y tampoco querían arruinar el momento, con 1969 siendo la última vez que se disputó una carrera en este circuito urbano, con Siracusa muriendo. Pero volvió en forma de circuito permanente y moderno en los 70s, aunque se quedaron sin plata y nunca pudieron acabarlo, hasta que finalmente, a finales de los 2000, pudieron concluir con las obras e inaugurarlo, aunque otra vez se quedaron sin plata y volvieron a entrar en un bucle. Alguien lo compraba, quería renovarlo, no tenía plata y lo abandonaba.
Lamentablemente nadie lo ha querido comprar en el último tiempo, saliendo subasta pública varias veces por unos 3.8 millones de euros. Y aunque le han ido bajando el precio, nadie ha pujado por el circuito que tuvo un triste fin a pesar de ser tan legendario y tener tantas grandes batallas con los mejores pilotos de la época y de la historia. El circuito de Pau en Francia es uno de los circuitos con más historia en el planeta, que comenzó a hospedar carreras de todo lo que se te ocurra desde 1933, aunque antes en la misma localidad se hospedaría el Gran Premio de Francia en 1930. El Gran Premio de Pau se disputaría desde la década del 30, retornando luego de la guerra en 1947, con 2 sendas victorias consecutivas de Nello Pagani, que logró vencer a pilotos mucho más reconocidos de la época. El 49 Fangio salió victorioso, llevándose de paso la vuelta rápida y la pole. Para 1950, el circuito entraría en el calendario por primera vez como carrera de Fórmula 1 no puntuable, disputándose un mes antes del Gran Premio Inaugural de Gran Bretaña de Fórmula 1. La cosa es que, como los británicos no querían cederle el honor a Francia de organizar la primera carrera de Fórmula 1, el mismo día en Goodwood organizaron una que tuvo a puros pilotos británicos, mientras que la de Pau contó con la participación más internacional. El Gran Premio se siguió disputando sin problemas hasta que fue cancelado en 1956 por el desastre de Le Mans de un año antes. Retornaría el 58, 59 y 60, pero como carrera de Fórmula 2, hasta que en 1961 volvió al calendario no oficial, disputándose la carrera luego del Gran Premio de Mónaco en una época dominada por Jim Clark, quien por cierto se estrenó en las victorias en Fórmula 1 justamente en el circuito de Pau. El Gran Premio dejaría la normativa de Fórmula 1 para enfocarse entonces en la Fórmula 2, siendo la tierra para curtir a grandes talentos de la época como Graham Hill, Jackie Stewart, Jack Brabham, Denny Hulk, Emerson Fittipaldi, François Sever, Jacques Laffite, René Arnoux, entre muchos más. Del 86 al 98, la carrera se disputaría con normas de Fórmula 3000, que se transformó básicamente en la nueva Fórmula 2, puliendo la siguiente camada de grandes pilotos que tuvieron épicas victorias como Juan Pablo Montoya en 97 y 99. El 2006 bajaría otra categoría, pasando a ser una carrera de Fórmula 3, y en 2007 pasó a los turismos, dándonos el mejor momento de la historia del motor. Era la edición de 2009, la última disputada para los turismos. Se agitaría la bandera amarilla producto de un incidente, y el safety car lo estaba operando un policía de la zona de Pau, que dijo: "Si hubo un accidente tengo que salir a pista, ¿para qué esperar la orden de dirección de carrera?". Ignoró todos los protocolos y se metió directo al camino de uno de los pilotos, destrozando el auto de seguridad. Mientras que el circuito de Pau fue cambiando una y otra vez de categoría hasta que en la actualidad está en manos de la Fórmula 4, probablemente uno de los circuitos con más historia de toda la lista y que tuvo a la Fórmula 1 presente durante varios años, aunque nunca como gran premio puntuable. Probablemente si te hablo del circuito de Douglas no te suene de nada, pero en esta pista se hospedaron carreras desde los años 30, surgiendo de una manera bastante curiosa. Los encargados de organizar los grandes premios de Gran Bretaña querían organizar una carrera en un circuito callejero luego del gran éxito y popularidad del Gran Premio de Mónaco. El problema es que, según las leyes británicas, era ilegal cerrar cualquier camino público para organizar una carrera, aunque había un pero. Esta ley solo aplicaba para el territorio continental, no a las islas, aunque Reino Unido es una isla realmente. Por lo que dijeron: ¿te acuerdas de esa isla donde todos los años van motociclistas a matarse en una carrera kilométrica? Pues vamos a hacer un gran premio ahí, creando así el Man in More y el Man in Bed, o sea, hombre grande y hombre pequeño, para diferenciar a los autos de GP de los autos más pequeños. Fueron 3 ediciones en 3 circuitos diferentes que se cortaron por la guerra, retornando en 1947 ya como GP bajo el nombre de Trofeo del Imperio Británico. La única que se disputó con normativa de Fórmula 1 sería la edición 1950, la cual tuvo mayoría de pilotos británicos, ya que de los 15 competidores solo 3 eran extranjeros. Estos eran Tolo de Graffenried, que era suizo, el Príncipe Vira de Siam, actual Tailandia, y Joey Kelly de Irlanda, en una carrera que fue ganada por Bob Gerard en su era, una última edición para monoplazas, ya que el circuito de Douglas se centró en los Sport Cars, organizando su última edición en 1953. Como en la edición anterior, te invito a dejar más sugerencias en comentarios, sobre todo porque la próxima parte estará centrada en grandes premios que se disputaron en Latinoamérica. Por mi parte, espero que disfrutaras del video y te recuerdo que puedes apoyar el canal de forma gratuita dejando tu like o compartiéndolo, o también puedes transformarte en miembro como estas bellas personas que ves en pantalla. Ya sin más, soy Spectrox, te mando un grandísimo saludo y nos vemos en el siguiente video.